Hola una vez más. Esto es La Voz del Tiempo. Vamos a referirnos hoy a un asunto controvertido, el de la Reconquista. En su momento, el historiador Sánchez Albornoz reconstruyó los orígenes del Reino de Asturias y puso la batalla de Covadonga como origen de esa reconquista. Se tiende, desde hace tiempo, sin embargo, a considerar esa batalla como una simple escaramuza, sin importancia, incluso como una batalla legendaria. Pero desde el punto de vista árabe-musulmán, la batalla existió y tuvo cierta importancia. De este modo, el cronista Al-Makari, que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, cita a la batalla en su recopilación de hechos históricos, afirmando que en tiempos pasados, y abro comillas, se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder. Los islámicos se habían apoderado de su país y no había quedado sino la roca donde se refugiaba el rey llamado Pelayo con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados propios murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Cierro comillas. No parece, según el texto, que la escaramuza fuera tan escaramuza. Y en todo caso sabemos que la batalla es el origen de un reino, el llamado Reino de Asturias, que pervivió en el norte y del que emanaron más tarde el Reino de León y el Reino de Castilla. Pero como la historiografía no es solo ciencia, sino también ideología y vehículo de propaganda, el concepto de reconquista, como el concepto mismo de España, se ha visto reducido a una especie de leyenda, impulsada desde un nacionalismo periférico que controla desde hace décadas libros de texto, leyes educativas y relato historiográfico. En el presente existe al parecer una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Hay que decir que la memoria no es ni democrática ni su contrario, y que además cursa de manera individual y no colectiva, siendo una de las 3 facultades del alma, según Aristóteles, junto con el entendimiento y la voluntad. Lo de la memoria colectiva es más bien reconstrucción que recuerdo individual. Pero, en fin, todo es posible en un entramado institucional que incluye también una denominada Comisión de la Verdad, cuyo solo nombre genera escalofríos en cualquier ciudadano consciente y cabal, pues la existencia de una verdad oficial del tipo que sea no anuncia nada bueno para nadie que no sea un liberticida. Y esa comisión existe con el silencio cómplice, no sé si por convencimiento, por miedo, por interés o por pura omertá, de una parte de los ciudadanos y sobre todo de una mayoría de historiadores. Y da miedo. Lo último ha sido la publicación del cuento de la Reconquista, una especie de negación de una parte de nuestra historia. Eh, Durante un tiempo se hablaba del epigonismo visigodo como elemento ideológico de la Reconquista, pero es que quienes la llevan a cabo y quienes buscan después una justificación creen estar de verdad en la recuperación de una España perdida, al menos si seguimos la distinción de Pike entre Emic y Etic. Pues bien, en la perspectiva Emic, es decir, desde el contexto de sus protagonistas, se trata de una reconquista. Desde la perspectiva Etic, visto desde fuera, igual se puede poner en duda considerándola una justificación ideológica, pero al final, siguiendo al historiador judío Harari, todo es relato, y es lo que nos ha permitido desarrollar las civilizaciones humanas. La reconquista
es un relato, sin duda, pero también el relato lo que está detrás de quienes se refieren al cuento de la Reconquista. Lo que está claro es que fue un proceso real y tangible, que terminó cuando, con la guerra de Granada, desapareció el último reducto islámico en la península ibérica. Por otra parte, los nobles que estuvieron en el origen del reino de Asturias eran sin duda visigodos, y la batalla de Covadonga es innegable. Recordemos a Almacari, que citábamos al principio. Ese reino y esa batalla fueron hecho fundacional y origen de un reino que supone el nacimiento de la España cristiana. Vender en el cuento de la Reconquista sectarismo como sesuda historiografía, con el silencio cómplice de muchos, es una muestra de que los lobos están al cuidado de las ovejas. Nada más y hasta la próxima.